Acuérdate que la Convención Americana fue un pacto que se aprobó en 1969, pero fue en 1978 que en verdad empezó a funcionar la Corte. La Convención Americana está firmada por 27 países, firmada y ratificada por 27 países. Hay 7 países que no la han ratificado, entre esos 7 está Estados Unidos y Canadá. Si partimos de la base de que los países que no están en la Convención Americana son forajidos o son antidemocráticos, podríamos entonces señalar también que Estados Unidos y Canadá es un país forajido y antidemocrático porque no ha firmado la convención. ¿A qué atribuye entonces todos los señalamientos mediáticos contra el Estado venezolano? Bueno, esos señalamientos es la campaña internacional que tienen contra Venezuela desde que el presidente Chávez llegó. En la Corte, por ejemplo, conoció durante el periodo de la Cuarta República, o sea, 1978, que fue que empezó a funcionar la Corte, un solo caso, el amparo. Desde que el presidente Chávez ¿La comisión cuántos casos admitió? La comisión admitió 3 casos nada más en 40 años. Entre los cuales hay 2 casos que es algo inconcebible, que fue... ¿3 o 5? Son casos admitidos. 3 antes que llegara el presidente Chávez. Y admitieron el caso de Posada Carriles y del otro, Osvaldo Bosch, que fueron los que volaron el avión cubano y perecieron 79 personas. Ese caso fue admitido por la comisión. Ellos llevaron ese caso, esos terroristas llevaron ese caso a la comisión y fue admitido. ¿Por qué? Porque simplemente ellos reconocieron sus acciones, el delito, y todos los jueces civiles que conocían del caso se inhibían. Y entonces había transcurrido 2 años sin proceso y ellos llevaron eso a la comisión diciendo que le estaban violando su debido proceso. Y fue admitido el caso. Y fue admitido. Pero desde que el presidente Chávez llegó al poder hasta ahorita, han admitido más de 60 casos en la comisión. Sobre todo porque los admiten sin haber agotado los recursos internos, que es una de las reglas principales. Esos organismos internacionales no son jueces o cortes supranacionales. Los venezolanos o cualquier persona que se supone que se hayan violado sus derechos tiene que agotar los recursos internos en Venezuela para poder después acudir ante los organismos internacionales. Eso en esos casos, la mayoría de esos casos no se ha cumplido con eso. Ayer tenemos el caso último de Uruguay Caría. Uruguay Caría fue el abogado junto con otros que redactó el decreto de transición y de unidad nacional leído el 11 de abril. Comillas. No, en verdad. Sí, no, ese es el nombre. En verdad, ese es el nombre del decreto, ¿no? De transición y de unidad nacional. Y ese ciudadano fue imputado por la Fiscalía en el 2005. Y al ser imputado se fue del país. No se pudo hacer la audiencia preliminar porque la audiencia preliminar requiere la presencia del imputado. Al irse del país el juicio se paralizó. O sea, no hay sentencia, ni siquiera en primera instancia. Y sin embargo, la comisión lo admitió y lo llevó a la Corte y tuvimos precisamente el 3 y el 5 que ir a defendernos en San José de Costa Rica. ¿Qué impacto, qué consecuencias va a tener para Venezuela el retiro? Mira, yo no creo Por ejemplo, que tenga... la lucha en materia de derechos humanos, denuncias sobre posibles actuaciones irregulares del Estado. No, a ver, bueno, es evidente que este tema genera una polémica, pero genera una polémica también desde un conjunto de intereses que habría que poner sobre la mesa, ¿no? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos nació con un objetivo, pero a lo largo del tiempo ese objetivo para el que fue creado fue degenerando. Nosotros desde el trabajo precisamente de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, te estoy hablando desde mediados de los 80, hemos podido ver esa evolución. Una evolución que llega a un punto en que se convierte en discriminatoria y sesgada por parte del sistema. ¿Por qué? Bueno, en principio porque parece que un sistema creado para defender derechos humanos termina considerando que algunos son más humanos que otros. Y si me lo permite, yo quisiera poner ejemplos concretos, ¿no? Porque aquí pudiéramos divagar en lo jurídico,
pudiéramos divagar en el conflicto a nivel político, pero detrás de todo esto tenemos que recordar que están las víctimas de violaciones de derechos humanos que hayan ocurrido en cualquier tiempo y lugar. Fíjate, un caso como por ejemplo, me voy a atrever a citarlo, Leopoldo López, presenta, ¿verdad?, ante la comisión, presenta su caso, va a la corte en el 2009, en el 2011, en 2 años él ya tiene una sentencia. Pero un joven como José Luis Palomares, un joven de 16 años que fue asesinado en un centro militar en Bachaquero en el año 87, 1987. Pasaron 26 años, Vanessa, y no hubo ningún tipo de pronunciamiento, ni de la comisión, y por supuesto no llegó a haber un juicio en la corte. Al día de hoy no se ha pronunciado No, todavía es un sobre caso que este ya está archivado, para ellos está archivado. Luis Miguel Villanueva fue asesinado por la DICIP en el año 1987. Pasaron 24 años y no hubo ningún tipo de decisión en las instancias internacionales a las que recurrieron las víctimas. Freddy Alcarra, asesinado en 1993, víctima de tortura por la antigua PTJ. Pasaron casi 10 años y tampoco hubo ningún tipo de decisión. ¿Qué tenían en común estas 3 personas? Que eran personas de sectores populares, que eran pobres, que no tenían padrino. Es decir, uno frente a esto tiene que desnudar también los vicios del sistema.